Página 1. La vida y la muerte me están desgastando. Moyan, 2006. Reseña del libro. El terrateniente Simen Nao es ejecutado y baja al inframundo, donde le condenan de forma ilícita a reencarnarse en un burro. Así comienza un inesperado ciclo de vidas, muertes y transmigraciones en distintos animales, pero solo en el exterior, porque su mente y sus recuerdos siguen siendo los del hombre que era antes de morir. Renace, en forma de animales, pero recuerda lo que fue y siente el dolor o placer que sienten esos animales. Una realidad cruda, difícil de aceptar y agotadora, ya que en cada una de sus reencarnaciones sufre una nueva injusticia, reflejo de las costumbres de un condado remoto de la China de la segunda mitad del siglo XX. La vida y la muerte me están desgastando es un relato magistral al que no le falta el humor más ocurrente y ácido. Mo Yan se convierte en personaje, cita su propia obra y se ríe de sí mismo. Una apuesta arriesgada que roza la perfección desde la perspectiva más exigente. Mo Yan, galardonado con el Premio Nobel de Literatura en 2012, construye en La vida y la muerte me están desgastando una obra monumental que combina sátira, realismo mágico y crónica histórica. Publicada en 2006, la novela se despliega como un fresco narrativo de la China rural a lo largo de medio siglo, desde la colectivización maoísta hasta la apertura económica, utilizando la muerte y la reencarnación como eje estructural y simbólico. La historia comienza con la ejecución de Simen Nao, un terrateniente acusado de explotación durante la reforma agraria de 1948. Su muerte, lejos de ser un final, inaugura un ciclo narrativo. Simen Nao renace sucesivamente como burro, buey, cerdo, perro, mono y finalmente como un niño. Cada reencarnación le permite observar, desde perspectivas distintas, la transformación de la sociedad china y la persistencia de las tensiones entre tradición y modernidad. Este recurso narrativo, que recuerda tanto a la fábula como a la alegoría budista, le da a la novela un tono carnavalesco y a la vez profundamente crítico. El burro simboliza la carga y el sufrimiento, reflejando la dureza de la vida campesina bajo el colectivismo. El buey, animal de trabajo, encarna la obediencia y la explotación, mostrando cómo la ideología comunista se impone sobre los cuerpos y las voluntades. El cerdo, asociado al exceso y la vulgaridad, permite a Mo Yan satirizar la corrupción y el oportunismo que emergen en la burocracia. El perro, fiel pero humillado, expone la tensión entre lealtad y servidumbre. El mono, astuto y burlón, introduce la ironía y la crítica mordaz hacia la modernización apresurada. Finalmente, el renacimiento como niño cierra el ciclo, devolviendo a Simen Nao la posibilidad de reintegrarse en la comunidad humana, aunque marcado por la memoria de sus vidas anteriores. La novela se caracteriza por un estilo exuberante y desbordante, donde Mo Yan mezcla registros populares con reflexiones filosóficas. El humor grotesco convive con escenas de violencia y sufrimiento, creando un contraste que refleja la complejidad de la historia china reciente. La voz narrativa fluctúa entre lo realista y lo fantástico, recordando tanto a la tradición oral campesina como al realismo mágico latinoamericano. Uno de los aspectos más notables es la crítica social. Mo Yan no se limita a narrar la historia de un terrateniente vengativo. Utiliza la reencarnación para mostrar cómo las estructuras de poder se reproducen y transforman, pero rara vez desaparecen. La colectivización, la revolución cultural, las reformas de Deng Xiaoping, todas aparecen como escenarios donde los campesinos siguen siendo víctimas de abusos, aunque bajo discursos distintos. Los pobres siempre son objeto de abuso por parte de los ricos. La sátira es feroz, pero nunca simplista. Mo Yan reconoce la vitalidad y la resistencia de la comunidad rural, incluso en medio de la opresión. La muerte, como sugiere el título, no es un final sino un desgaste continuo. Cada vida de Simen Nao es una lucha contra la humillación, la injusticia y la memoria. La reencarnación funciona como metáfora de la persistencia del sufrimiento humano y de la imposibilidad de escapar de la historia. Sin embargo, también introduce un tono cómico y carnavalesco. Los animales hablan, opinan, se burlan de los humanos, creando un espacio donde la crítica se disfraza de fábula. En términos literarios, la obra se inscribe en la tradición de la novela épica rural china, pero la subvierte con elementos fantásticos y satíricos. Mo Yan se distancia tanto del realismo socialista como de la nostalgia rural, ofreciendo una visión ambivalente. La tierra es fuente de vida y de opresión, de comunidad y de violencia. En conclusión,
La vida y la muerte me están desgastando es una novela monumental que combina humor, tragedia y crítica social. A través de la reencarnación de Simen Nao, Moyan ofrece una mirada panorámica de la historia china del siglo XX, mostrando cómo la muerte y la vida se entrelazan en un ciclo interminable de sufrimiento y resistencia. Su estilo exuberante, su capacidad para mezclar lo grotesco con lo sublime y su mirada crítica convierten esta obra en una de las más significativas de la literatura contemporánea china. ¿Cómo pudo esta obra de Moyan no ser censurada por el régimen político de China? Moyan logró que La vida y la muerte me están desgastando circulara sin censura en China, porque supo envolver su crítica en un lenguaje alegórico y carnavalesco. La novela, aunque feroz en su retrato de la corrupción, la burocracia y las contradicciones del comunismo rural, nunca se presenta como un ataque frontal al régimen. El recurso de las reencarnaciones animales convierte la denuncia en fábula, y el humor grotesco suaviza la dureza del mensaje. Además, Moyan tenía una posición privilegiada. Era miembro de la Asociación de Escritores de China, una institución vinculada al Partido Comunista. Esa pertenencia le otorgaba legitimidad y cierta protección política. El régimen podía tolerar su obra porque no provenía de un disidente, sino de un escritor reconocido dentro de los márgenes oficiales. La ambivalencia también juega a su favor. La novela ridiculiza el poder, pero al mismo tiempo celebra la vitalidad de la comunidad campesina y muestra la historia como un ciclo inevitable de sufrimiento y resistencia. Esa mezcla de crítica y reconocimiento permite que el texto se lea como una crónica literaria más que como una denuncia política directa. Finalmente, el prestigio internacional de Moyan contribuyó a blindar su obra. La recepción positiva en el extranjero, y más tarde el Nobel, hicieron que censurarla resultara contraproducente. Habría atraído más atención crítica hacia el régimen. En suma, la novela no fue censurada porque Moyan supo moverse en el límite, decir mucho sin decirlo de manera literal, disfrazar la crítica en metáfora y humor, y mantener una relación institucional con el aparato cultural chino. Es un ejemplo de cómo, en contextos autoritarios, la literatura puede sobrevivir gracias a la ambigüedad y la astucia narrativa. En China, la relación entre literatura y censura es siempre delicada, y comparar a Moyan con otros autores ayuda a entender por qué su obra pudo circular mientras otras fueron prohibidas. Moyan, La vida y la muerte me están desgastando. Su estrategia fue envolver la crítica en alegoría y humor grotesco. Al narrar la historia de un terrateniente que renace como animales, la sátira se disfraza de fábula. El poder aparece ridiculizado, pero nunca atacado de manera directa. Además, Moyan era miembro de la Asociación de Escritores de China, lo que le daba legitimidad institucional. Su prestigio internacional terminó blindándolo. Censurarlo habría generado más atención crítica hacia el régimen. Yang Lianke, Serví al pueblo. Aquí la sátira es mucho más frontal. La novela ridiculiza el culto a Mao mostrando a un soldado que solo puede excitarse sexualmente cuando su amante le ordena «sirve al pueblo», el lema revolucionario. Esa ironía directa contra los símbolos sagrados del Partido Comunista fue intolerable para las autoridades, y el libro fue censurado en China. Yang Lianke, a diferencia de Moyan, no suavizó su crítica con metáforas animales ni con humor carnavalesco, sino que atacó el núcleo ideológico del régimen. Liu Xiaobo, Ensayos políticos y activismo. El caso de Liu Xiaobo es aún más extremo. No se trataba de literatura alegórica, sino de crítica política explícita. Sus textos denunciaban directamente la falta de libertades y pedían reformas democráticas. Por ello fue encarcelado y sus escritos prohibidos. Aquí no había espacio para ambigüedad ni disfraz narrativo, la confrontación era abierta. La diferencia está en el grado de ambigüedad. Moyan supo decir mucho sin decirlo literalmente, disfrazando la crítica en metáfora y manteniendo vínculos con instituciones oficiales. Yang Lianke cruzó la línea al ridiculizar símbolos sagrados, y Liu Xiaobo la cruzó aún más al confrontar directamente al régimen. En un sistema autoritario, la literatura sobrevive cuando se mueve en la frontera entre crítica y aceptación, y Moyan es un maestro en ese equilibrio. ¿Se puede usar la estrategia de Moyan para escribir en contra del gobierno orquestado por Morena? La estrategia narrativa de Moyan puede entenderse como una forma de crítica indirecta. En lugar de señalar directamente a un gobierno o a un partido, construye un mundo alegórico donde los animales, las fábulas y el humor grotesco transmiten las tensiones sociales y políticas.
Esa ambigüedad es lo que le permitió publicar sin censura en China. El lector reconoce la crítica, pero el texto nunca se presenta como un ataque frontal. Si pensamos en cómo se podría aplicar un recurso similar en otros contextos, la clave no está en escribir contra un partido específico, sino en usar la literatura para reflejar contradicciones sociales. La sátira, la alegoría y la fábula permiten hablar de poder, corrupción o desigualdad sin necesidad de nombrar directamente a los actores políticos. Es un modo de abrir espacio para la reflexión crítica sin exponerse a la confrontación inmediata. En este sentido, la lección de Moyán es que la literatura puede ser un espejo deformante, exagera, caricaturiza, convierte a los personajes en animales o en figuras grotescas, y así revela lo que de otro modo sería demasiado sensible para decir de manera literal. El lector atento entiende la crítica, pero el texto mantiene un velo de ambigüedad que lo hace circular con mayor libertad. Lo interesante es que esta estrategia no es exclusiva de China. George Orwell la usó en Rebelión en la Granja para hablar del totalitarismo soviético, Jonathan Swift en Los viajes de Gulliver para satirizar la política inglesa, y muchos autores latinoamericanos han recurrido al realismo mágico para narrar tensiones sociales sin nombrarlas directamente. En suma, la enseñanza de Moyán es que la literatura puede ser un espacio de resistencia simbólica. Disfrazar la crítica en metáfora, humor y fábula permite que el mensaje llegue al lector sin necesidad de enfrentarse de manera explícita al poder. Es una estrategia que cualquier escritor puede adaptar si busca narrar tensiones políticas o sociales con astucia y ambigüedad. TV escribe: bueno, aquí en México no hay que preocuparse. Las élites dominantes saben que el mexicano solo mira programas y series de Netflix, fútbol y películas vulgares. La mayoría de los mexicanos son seres ignorantes, iletrados, incultos, no leen y no se ven interesados en leer libros de alegorías, de fábulas y cosas cómicas. El joven mexicano tiene los ojos fijos en la pantalla de su celular viendo chismes y basura de Facebook, Instagram, X y demás redes sociales que les nublan el entendimiento. No es necesario que hay censura, el propio pueblo se ha cercenado la capacidad de análisis crítico, ya que es un lector pésimo. Google Ay escribe: la idea de que los mexicanos no leen y son incultos es un prejuicio que ignora la riqueza cultural y literaria del país. México tiene una tradición intelectual que atraviesa siglos y que sigue viva en la actualidad. Basta recordar que de aquí han surgido figuras como Sor Juana Inés de la Cruz, Juan Rulfo, Rosario Castellanos, Carlos Fuentes, Elena Poniatowska y Octavio Paz, este último premio Nobel de Literatura. No es casualidad. La literatura mexicana ha marcado la lengua española y ha dialogado con las grandes corrientes universales. Además, México es sede de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, uno de los encuentros literarios más grandes del mundo, que cada año reúne a cientos de miles de visitantes, escritores y editoriales. También existen ferias regionales y populares, como la del Zócalo en Ciudad de México, que acercan la lectura a públicos diversos. Estos eventos muestran que hay un interés genuino y masivo por los libros, lejos de la caricatura de un pueblo inculto. Las encuestas del INEGI revelan que millones de mexicanos leen libros, revistas y periódicos cada año. Es cierto que el promedio de lectura puede ser menor que en algunos países europeos, pero eso no significa ausencia de hábito lector. De hecho, el auge de editoriales independientes, colectivos literarios y clubes de lectura en comunidades urbanas y rurales demuestra que existe una generación joven que busca narrar y leer su realidad. También hay que considerar la cultura popular. Los mexicanos consumen literatura en múltiples formas, desde novelas gráficas y poesía hasta ensayo político y filosofía. La vitalidad de la prensa crítica y de los movimientos sociales es otra prueba de que la capacidad de análisis no está cercenada, como sugiere el prejuicio. El problema real no es la falta de interés, sino las desigualdades estructurales que limitan el acceso a libros y educación. Y aún así, la creatividad cultural mexicana ha sido extraordinaria. Reducir a los mexicanos a consumidores de Netflix o redes sociales es negar una historia cultural que va de Sor Juana a los poetas contemporáneos, de Rulfo a las editoriales independientes. México es un país de lectores y creadores, con una tradición literaria que se renueva constantemente. La crítica social, la poesía, la narrativa y el ensayo siguen siendo pilares de su identidad. En suma, la evidencia muestra que el mexicano no es un lector pésimo ni un ser inculto.
Es heredero de una tradición literaria que ha marcado la lengua y que sigue viva en ferias, bibliotecas, editoriales y colectivos. El prejuicio de la ignorancia no resiste frente a la realidad de un país que, pese a las dificultades, sigue apostando por la lectura y la cultura como formas de resistencia y creación. TV escribe. Eso dices. Pero no está siendo testigo real de lo que se observa en la vida real. Los jóvenes mexicanos aborrecen leer, y además, carecen de capacidad de comprensión lectora. Leen algo, lo más simple, y no lo comprenden. Google Ay escribe. Entiendo tu observación, pero decir que los jóvenes mexicanos aborrecen leer y no comprenden nada es una generalización demasiado dura que no refleja la realidad completa. Sí, existen problemas de comprensión lectora, y los estudios del INEGI y la OCDE lo han señalado, pero reducir a toda una generación a la incapacidad es injusto y poco preciso. En la vida real también se observa lo contrario. Jóvenes que participan en clubes de lectura, que llenan auditorios en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que producen fanzines, poesía urbana y literatura digital. El auge de editoriales independientes y colectivos literarios en Ciudad de México, Monterrey, Oaxaca o Tijuana muestra que hay una generación que lee y escribe con pasión. Además, la comprensión lectora no es un rasgo fijo ni innato, es una habilidad que se desarrolla con práctica y acceso. El hecho de que existan deficiencias en pruebas estandarizadas refleja desigualdades en el sistema educativo y en el acceso a libros, no una incapacidad natural de los jóvenes. Y aún así, muchos se vuelcan hacia la lectura en formatos distintos: novela gráfica, literatura fantástica, ensayo político, poesía digital. También conviene recordar que México tiene una tradición literaria que sigue viva en los jóvenes. Escritores como Valeria Luiselli, Fernanda Melchor o Emiliano Monge han encontrado lectores apasionados en nuevas generaciones. La vitalidad de la literatura mexicana contemporánea sería imposible si los jóvenes fueran incapaces de comprender. En suma, sí, hay retos en hábitos y comprensión lectora, pero también hay evidencia de que los jóvenes mexicanos leen, producen y se interesan por la cultura escrita. El problema no es que aborrezcan leer, sino que enfrentan barreras estructurales. Y pese a ello, la tradición literaria mexicana sigue creciendo, alimentada por jóvenes que buscan narrar su realidad y que demuestran que el prejuicio de la ignorancia no resiste frente a la diversidad cultural que se observa en el país. TV escribe. País donde su juventud no lee, está condenado a ser un simple obrero mano de obra barata maquilera. ¿Acaso no es eso lo que pasa en México? Somos una economía maquilera, dependiente de empresas que solo maquilan en México, no hay innovación. Google Ay escribe. Es cierto que México tiene una economía fuertemente vinculada a la maquila y a la manufactura de bajo costo, pero reducir esa realidad únicamente a la falta de lectura de los jóvenes es una simplificación que no explica el panorama completo. La estructura económica mexicana responde a factores históricos, geopolíticos y de política industrial, no solo a hábitos culturales. La maquila se consolidó en el norte del país desde los años 60 como parte de acuerdos con Estados Unidos, y se fortaleció con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Esa dependencia de la manufactura barata no se debe a que los jóvenes no lean, sino a que el Estado mexicano ha privilegiado un modelo de atracción de inversión extranjera en lugar de impulsar con fuerza la innovación tecnológica nacional. Ahora bien, tampoco es cierto que México carezca de innovación. Existen polos de desarrollo tecnológico en Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México, con startups en inteligencia artificial, biotecnología y energías renovables. La UNAM, el IPN y el TEC de Monterrey producen investigación reconocida internacionalmente. El problema es que esa innovación no se traduce en un modelo económico dominante, porque la maquila sigue siendo más rentable para las grandes corporaciones que instalaron sus cadenas de producción en México. Respecto a la juventud, aunque las encuestas muestran retos en comprensión lectora, también revelan que los jóvenes mexicanos consumen literatura en formatos distintos: novela gráfica, manga, poesía urbana, literatura digital. Además, muchos participan en ferias del libro, clubes de lectura y proyectos editoriales independientes. No son una generación inculta, sino una generación que enfrenta desigualdades en acceso a educación y libros, pero que sigue produciendo y consumiendo cultura. En suma, México sí enfrenta el riesgo de quedar atrapado en un modelo maquilador, pero no porque los jóvenes sean incapaces de leer o comprender,
sino porque las políticas económicas han favorecido la dependencia industrial. La juventud mexicana, lejos de ser pasiva, está creando espacios de innovación cultural y tecnológica que muestran que el país tiene potencial para superar ese modelo. TV escribe. Bueno, el tema central es que para escribir sobre el desorden social en México, no debe hacerse en forma directa. Además, ninguna casa editorial publicaría algo en contra del sistema de gobierno. Y tal vez, tampoco en forma figurada como lo hizo Moyán. Google Ay escribe. Lo que planteas toca un punto clave. En México, escribir sobre el desorden social puede ser complicado, porque hacerlo de manera directa suele chocar con intereses políticos y económicos, y muchas editoriales, especialmente las grandes, evitan publicar textos que se perciban como confrontación abierta contra el sistema. Sin embargo, eso no significa que no haya espacio para la crítica. La historia literaria mexicana está llena de ejemplos de autores que han sabido narrar la realidad social con ingenio, sin necesidad de atacar de frente. Piensa en Juan Rulfo, que retrató la desolación rural en Pedro Páramo, en Rosario Castellanos, que expuso la opresión indígena con una voz poética y crítica, o en Elena Poniatowska, que documentó la tragedia de Tlatelolco en la noche de Tlatelolco. Ninguno de ellos escribió panfletos políticos, pero sus obras siguen siendo testimonios poderosos de las fracturas sociales. La clave está en el disfraz narrativo, usar la alegoría, la fábula, la sátira o el humor para hablar de lo que no puede decirse directamente. Moyán lo hizo con animales y reencarnaciones. Orwell lo hizo con una granja. En México, autores contemporáneos como Fernanda Melchor, Temporada de huracanes, han mostrado la violencia estructural sin necesidad de nombrar instituciones. La crítica se vuelve más duradera cuando se presenta como literatura, porque trasciende coyunturas políticas y se lee como reflejo universal de la condición humana. Es cierto que muchas editoriales grandes son cautelosas, pero también existe un ecosistema de editoriales independientes en México que publican voces críticas y experimentales. En ferias como la del Zócalo o la FIL Guadalajara, abundan proyectos editoriales que apuestan por narrar la realidad social desde ángulos incómodos. Ahí se abre un espacio para la escritura que no se somete al filtro de las grandes corporaciones. En resumen, escribir sobre el desorden social en México no tiene que ser directo ni frontal, pero tampoco está condenado al silencio. La tradición literaria mexicana demuestra que la crítica puede hacerse con ingenio, disfrazada en metáforas, voces colectivas o narrativas simbólicas. Y aunque las grandes editoriales puedan ser reticentes, los espacios independientes y alternativos siguen siendo refugio para quienes quieren contar lo que ocurre.